Hola amigos de Mar Adentro, es una bendición volver a estar conectados por medio de estas tecnologías, por medio de esta reunión virtual en esta conferencia de hombres. Es una gran bendición en muchos sentidos. Una de ellas es el poder ver a diferentes iglesias unidas en torno a la persona de Jesús y buscando ser transformados para su gloria. Y es una bendición poder compartir con ustedes hoy la palabra de Dios, y el tema que se ha escogido es Jeremías. Así es que les invito a que juntos oremos y nos introduzcamos en el texto que me toca a mí compartir con ustedes. Dios, Padre, te agradecemos, Señor, que nos hayas dejado tu palabra, Dios, en la cual podemos conocerte, podemos saber quién eres tú y los planes que tú has establecido y que tú has diseñado, Señor, y nos enseñas a vivir y nos muestras, Señor, a tu Hijo Jesucristo una y otra vez a través de tu palabra, Dios. Y hoy venimos, Señor, como siervos sedientos que braman por las aguas, Dios. Hoy venimos a buscar de ti, de tu presencia y de tu verdad. Te rogamos, mi Señor, que, Señor, hoy tu palabra se pueda abrir ante nuestros ojos, y te ruego que me permitas, Señor, hablar con precisión de parte tuya, Señor, y delante de ti, Dios. Tuya es la gloria, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. No sé si ustedes o alguno de ustedes en alguna ocasión se ha introducido mar adentro, y no me refiero a la playa y donde están las olas, sino quizá navegar 1, 2, 3 horas mar adentro. En ocasiones puede ser que te encuentres el mar en una perfecta quietud. Se llega a ver el mar como si fuese un espejo, en una quietud, en una paz que sorprende. No se mueve nada y tú volteas para un lado, para otro, no ves tierra, no sabes para dónde está la tierra, pero el agua se ve en tal quietud, en tal reposo, que sorprende, que es admirable esa quietud. Pero hay otras ocasiones en las que no es tan así, sino que las olas del mar están embravecidas y se levantan con mucha furia y ponen en riesgo la vida de cualquiera que pueda estar en esas aguas, ¿no? Aún a los capitanes más experimentados les hace pasar por temor, por incertidumbre cuando las olas se empiezan a levantar con furia. Y pues es el tema un poco de esta conferencia, no específico de esta conferencia, sino de las conferencias de hombres mar adentro. Y pues tenemos que recordar que en este sentido, ir mar adentro aumenta siempre los riesgos de vida de cualquier persona, ¿no? Hay una expresión que usamos a veces cuando decimos estoy en tierra firme, ¿no? Y usamos esa expresión de tierra firme para expresar que estamos en un lugar seguro, en un lugar confiable. Pero metafóricamente, muchas veces Dios nos llama a cada uno de nosotros a ir mar adentro. Así es que es un título muy especial que se le da a estas conferencias de hombres, ir mar adentro, porque al menos a mí me proyecta algo, que cuando Dios nos llama a ir mar adentro, ir a lugares donde no sabemos cómo va a estar la cosa, es estar en un lugar donde sabemos que solamente podemos ir por fe, porque solamente Él nos puede llegar a sostener. Y ese es el caso del profeta Jeremías, un poco lo que ya se dijo en la primera enseñanza y en los primeros versos y en la introducción a esta conferencia por el pastor Edgar Morel, recordando un poco los mismos versos con los que comienza este capítulo. Es el llamado que tuvo Jeremías de alguna manera metafórica, es ir mar adentro, es ser llamado, aún como lo fue Jeremías desde antes de nacer, para vivir en medio de una generación idólatra, una generación que se había apartado, que se había olvidado de Dios. De hecho, se había ido en pos de falsos dioses, se había
olvidado del glorioso Dios que los salvó, que los llamó, que los sacó de Egipto. Y bueno, pues es una tarea bastante compleja la que le tocó al profeta Jeremías. Y a mí me recuerda que servir a Dios es una de las tareas más gloriosas, al tiempo que es una de las tareas más difíciles y más peligrosas que puede haber. Escuchar el llamado de Dios y obedecer el llamado de Dios para nuestras vidas es una de las tareas más, es una de las cosas más gloriosas, a la vez, estoy siendo un poco enfático en esto, a la vez que es una de las tareas más difíciles y peligrosas que puede haber. Dicho con otras palabras, servir a Dios, obedecer a su llamado, muchas veces es algo dulce y amargo a la vez, ¿no? Es como ser llamados a ser el cincel de Dios que va a golpear y va a ser golpeado. Es parte de la tarea que Dios le dio a Jeremías de ser ese cincel para ir esculpiendo esa roca. Jeremías fue ese instrumento de Dios para hablar a la generación en la que le tocó vivir. Ya lo leímos en los primeros versos, o ya lo puedes leer en los primeros versos. Hijo de sacerdote, que le tocó vivir durante el reinado de los últimos tres reyes del reino del sur de Judá, la parte sur del reino hebreo, el reino del sur, el reino de Judá. Y uno de esos tres reyes, al comienzo de su reinado, pues no fue un mal rey, fue un rey que hizo lo recto delante de los ojos de Dios, el rey Josías. Pero los reyes posteriores que vinieron fueron reyes que hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Y aunque el rey Josías por algún tiempo estuvo erradicando la idolatría y estuvo restaurando muchas cosas en el reino, el pueblo no reaccionó como debería reaccionar y regresó a cometer los mismos pecados, las mismas transgresiones, los mismos errores y las mismas locuras que estaban cometiendo antes. Así es que fue un tiempo muy difícil en el que vivió Jeremías, un tiempo inclusive de guerras, un tiempo de cautiverio, un tiempo caótico, podríamos decir, políticamente, moralmente, espiritualmente fue un tiempo caótico. Fue un tiempo muy difícil en el que le tocó vivir a Jeremías. Fue un tiempo donde inclusive la palabra de Dios se consideró ofensiva para muchos, ¿no? En ese tiempo estuvo introduciéndose a esas aguas profundas el profeta Jeremías, estuvo siguiendo el llamado de Dios, estuvo haciendo la voluntad de Dios, en un tiempo donde las cosas no mejoraban, sino que las cosas empeoraban, un tiempo donde mataban a los profetas de Dios, y los que no eran profetas de Dios eran exaltados y se les creía más a los falsos profetas que a los profetas que eran de Dios, a los profetas que les hablaban de éxito y de prosperidad y de que el reino iba a estar bien cuando ellos estaban sumergidos en pecado, en idolatría y en maldad, ¿no? Ese es el tiempo en el que Dios levantó a un joven inexperto, como también dicen los primeros versos, cuando le llaman y le dice, pues yo soy un niño, ¿no? Yo soy un niño. ¿Cómo llama a ese joven inexperto para poner Dios sus palabras en su boca, en la boca de Jeremías, ¿no? Y esa fue la vida de Jeremías. Dios habló constantemente por medio de Jeremías y advirtió a su pueblo por parte de este joven que durante 40 años, imagínense esto, este trabajo, este ministerio, esta actividad duró 40 años. Y Jeremías se mantuvo fiel durante esos 40 años, fiel predicando y exponiendo el mensaje de Dios, que el mensaje principal era un llamado a arrepentirse. Porque si no se arrepentían, vendría el juicio de Dios
sobre de ellos. Y Jeremías dice que vendría el juicio de Dios en mano. Dios usaría a los babilonios para ejecutar ese juicio sobre su pueblo, ¿no? Y entonces el mensaje de Jeremías era el arrepiéntanse, y no se arrepintieron, ¿no? Un mensaje que muchas veces no es bien aceptado, no es popular, pero sin embargo el mensaje del arrepentimiento, de reconocer el pecado y de regresarse a Dios es y sigue siendo una de las más grandes necesidades de este mundo caído en el que nos encontramos. No solamente es algo que fue necesario enseñar y predicar en los tiempos de Jeremías, sino hasta nuestros días, ¿no? ¿Por qué? Porque el juicio de Dios viene inevitablemente cuando una generación, cuando una nación, cuando una persona no se arrepiente, ¿no? Entonces, un mensaje bastante duro de aceptar y difícil de aceptar, un mensaje que no es muy popular, que la mayoría no recibe con agrado y por tanto no estaban recibiendo con agrado los mensajes o el mensaje del profeta Jeremías, ¿no? Nosotros igual, si podemos mirar a un lado y reconocer por un momento esto, estamos viviendo tiempos de degradación política, de degradación moral y por supuesto de degradación espiritual. Cada día los límites del pecado parecen borrarse, parecen no haber ya límite o distinción entre lo que es bueno y lo que es malo. Casi no se percibe hoy en día, ¿no? La maldad ha aumentado y ha crecido de una manera muy importante y muy significativa. Y parecen esos límites o es irse recorriendo cada vez más y más y más. Vivimos en un tiempo donde las tinieblas requieren lámparas que alumbren en medio de esa oscuridad. Requiere a personas que puedan tener un compromiso firme de ser esos instrumentos de parte de Dios. Y colgándome un poquito del título de estas conferencias de varones de mar adentro, yo diría que se requieren marinos que estén dispuestos para zarpar mar adentro, donde Dios los va a sostener hasta el final, donde Dios va a sostener sus vidas hasta el final. A mí me tocó compartir de este capítulo 1 los versos 18 y 19 y los quiero leer los dos y después ir un poquito desglosando algunas cosas con ustedes. Dice el verso 18: porque he aquí, yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce, contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y mira lo que dice el verso 19: y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque, qué glorioso está esto, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte, ¿no? Porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Entonces, después de que Dios llamó a Jeremías, como ya lo vimos en la primera enseñanza, le dio detalles muy específicos de su llamado. Y aquí está usando estas metáforas donde Dios le está prometiendo al profeta Jeremías, le está prometiendo que vencerá. Qué interesante. Cuando todo se pondría difícil, cuando todo el mundo se le vendría encima, como decimos, cuando todo parecería contrario en su vida, Dios le llama y le promete a Jeremías que vencerá. Qué curioso, pero a veces tenemos conceptos muy equivocados en el espíritu de lo que significa vencer. Y a veces hay falsas enseñanzas o falsas promesas, ¿no? De que pensar que ir a Dios y estar con Dios es un pare de sufrir y vas a andar caminando entre nubes, entre algodones, entre rosas, todo te va a salir bien y nada va a salir mal. Bueno, eso no es el concepto del que Dios promete a Jeremías, ¿no? Jeremías enfrentaría los momentos más complejos
azotes, encarcelamientos, abandono, rechazo e inclusive exilio. Los últimos días de su vida terminó de alguna manera exiliado al sur en Egipto. Todos los días de su ministerio fueron complicados, pero Dios estaba con él y al final venció, porque Dios, como leemos aquí, lo fortaleció en los momentos más difíciles. ¿Cómo le llama? Dice que lo hará, lo ha puesto como una ciudad fortificada. Puedes leer ahí en el verso 18, ciudad fortificada. ¿Cómo es una ciudad fortificada? Una ciudad que tiene muros altos y muros fuertes. Bueno, es una ciudad que no se puede conquistar. Es una ciudad que estaba y fue inconquistable, ¿no? Jeremías. Y es una ciudad que no es común, que está construida con materiales especiales. Y aquí nos dice esos dos materiales especiales de los que estaba construida esa ciudad fortificada. Nos dice columna de hierro, una columna de acero, una columna de hierro que no se puede doblar. Un poco trasladándonos a los sistemas constructivos de aquellos días. Hoy muchas columnas son de hierro, ¿no? Pero en aquel entonces no eran muy comunes. Entonces, columnas de acero, de hierro, columnas que no se doblan, que no se vencen, que están sólidas, que pueden continuar haciendo su función sin doblarse. Pero también le habla de otro de los materiales y dice muro de bronce. Muro de bronce. ¿Cómo es un muro de bronce? ¿No? También un muro de un metal muy resistente, no es un muro de piedra, no es un muro de arcilla, no es un muro de arena, sino es un muro de metal muy resistente que no permite que las armas lo puedan traspasar, que las armas del enemigo puedan traspasarlo. No existían en los tiempos de Jeremías armas que pudieran traspasar un muro de bronce, ¿no? Y es así como Dios está usando estas metáforas para explicarle o decirle a Jeremías que él no sería una persona común en su ministerio, ¿no? Estos materiales y esta forma de expresarse aquí nos hablan de algo que excede la resistencia, que excede la fortaleza común. Todos en general tenemos un nivel de resistencia ante la adversidad, un nivel de fortaleza, creyentes y no creyentes, hay un nivel de resistencia y de fortaleza ante la adversidad, pero la que Dios le daría al profeta Jeremías era fuera de lo común. Sería como una columna fuera de lo común, como un muro fuera de lo común, ¿no? Y lo que Dios estaba haciendo era diciéndole, Jeremías, tú no vas a claudicar en este ministerio que yo te he puesto, en este proclamar mi palabra y mi verdad, ¿no? A pesar de todas las condiciones, a pesar de todas las situaciones, ¿no? Y Jeremías en algún momento intentó renunciar a este ministerio, pero no pudo. Jeremías 29 también es parte del título de esta conferencia de varones, hablando de ese fuego ardiente en su corazón. Jeremías 29 dice Jeremías, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Dice Jeremías, traté de sufrirlo y no pude. Aun cuando hubo un momento en el que él quería renunciar y dejar ya de seguir proclamando la verdad, seguir proclamando el mensaje de Dios, seguir proclamando la palabra de Dios, seguir siendo ese instrumento, ese cincel en las manos de Dios, no pudo. Fue fortalecido y él lo expresa con estas palabras que como un fuego ardiente en su corazón, que estaba metido en sus huesos, que intentó dejar eso, pero no pudo.
No pudo sufrirlo, no pude, dice Jeremías, ¿no? 40 años, 40 años, se dice fácil, ¿no? Se dice muy fácil, 40 años, ¿no? Y 40 años que él resistió a todos los que le eran contrarios, a todo el pueblo que estaba en esa tierra, en Judá, y que lo describe aquí mismo los versos que me tocaban compartir, toda esa gente que estaba corrompida, reyes, los últimos 2 reyes que hubo en Judá, príncipes, es decir, los líderes del pueblo, sacerdotes, toda la clase religiosa estaba corrompida, y dice ahí gente del pueblo, toda la gente común, todos los habitantes común de esa nación estaban en contra de Dios y estaban en contra de la palabra de Dios y por tanto en contra de Jeremías. Porque cuando vamos de parte de Dios a proclamar su verdad y encontramos esa oposición, en realidad no están en contra de nosotros, están en contra de Dios mismo. Y todos ellos estaban caminando en contra de Dios. Un poco en contexto de lo que estaba ocurriendo, que Dios había llegado a un límite con ellos en esto, era que estaban abusando de las viudas, de los huérfanos, estaban abusando de los pobres. Había una perversidad sexual, una inmoralidad sexual metida por todos lados, aún dentro de el sacerdocio, en las plazas, en todos lados. La idolatría era algo muy común en esos tiempos. Entonces, ¿qué atrajo todo esto? El juicio de Dios sobre esa nación. Y por eso llama a Jeremías y lo pone para proclamar ese juicio y decir, si no se arrepienten, Dios va a usar en sus manos a los babilonios y los va a someter y los va a esclavizar. Y Dios aún en los tiempos de Jeremías cumplió esa promesa y los ojos de Jeremías pudieron ver la palabra de Dios cumplirse, ¿no? Y mira cómo le dice, vuelvo a observar ahí el texto, y pelearán contra ti, toda esta gente, pero no te vencerán. O sea, el pelearán contra ti habrá conflictos, habrá resistencia, habrá maltratos, y vaya que lo sufrió, acusaciones, y vaya que la sufrió, cárcel, ya lo dije, rechazo, exilio, todas las cosas que están contenidas en este libro de Jeremías, porque también es un poco biográfico el libro de Jeremías. Hay unas secciones del libro de Jeremías que son muy biográficas, ¿no? Y podemos ver todo este sufrimiento que hubo en la vida de Jeremías, pero Dios le está diciendo, pero tú no vas a dejar de proclamar la verdad. ¿Qué significa? Pero no te vencerán. ¿Qué significa? Que sería ese muro de bronce, esa columna de hierro, esa ciudad fortificada, es que él no dejaría de proclamar la verdad. Lo intentaría, pero ni siquiera podría, porque iba a ser como un fuego consumiendo en su corazón. Y la esperanza es que cada hijo de Dios y cada creyente pueda sufrir esto mismo, el tener ese corazón ardiendo por proclamar la verdad de Dios y por proclamar la palabra de Dios, a pesar de las condiciones y de las circunstancias en las que nos encontremos. Yo estaba recordando hace un momento al profeta Habacuc, que también Isaías dice algo parecido. En Habacuc capítulo 2, verso 14, dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios como las aguas cubren la mar. Que eso esté quemando en nuestros corazones, que la tierra esté llena del conocimiento de Dios, es decir, de la palabra de Dios, del mensaje de Dios, como las aguas cubren la mar. Que se pueda hacer el deseo ardiente de nuestras vidas y de nuestro corazón. Y miren lo que le dice, porque qué tremendo están estas pocas palabras, pero tremendas. Dice, porque yo estoy contigo. Y tiene una firma, ¿quién? Dice Jehová, con un propósito para librarte, porque yo estoy contigo. Vaya promesa. Vaya promesa. Esta es
es la razón que hacía tan resistente a Jeremías. Jeremías no era resistente en sí mismo. No era él, era Dios. Porque yo estoy contigo. Esto es lo que realmente hace a un hijo de Dios fuerte ante la adversidad, ante las pruebas, para cumplir el propósito y el llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es Dios. Todos tarde que temprano enfrentamos circunstancias adversas y difíciles por diferentes causas, pero especialmente cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, especialmente cuando estamos sirviendo a Dios, especialmente cuando estamos proclamando su palabra y su verdad. Y nos podemos enfrentar a momentos muy difíciles, muy complejos, familiares, económicos, de salud, y estar enfrentando en ocasiones diferentes puntos y frentes de batalla complejos. Pero ¿qué es lo que hace fuerte a un hijo de Dios? Que tiene su confianza puesta en Él. Déjenme decirles esto es muy importante. Lo que hace fuerte a un hijo de Dios es confiar en sus promesas, es confiar en su palabra, es confiar en quién es Él. No en las circunstancias ni en quiénes somos nosotros, sino en quién es Él y en lo que Él hace. Y Él ha prometido y Él cumplirá. Es echando mano de la vida eterna. Es poniendo nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Es yendo a sus pies, echar toda nuestra ansiedad delante de Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. No es que nosotros seamos tan resistentes. A veces nos hacemos o nos queremos ser como muy fuertes ante las circunstancias. Aquí la razón que vemos por la que Él podía ser como esa ciudad fortificada, como ese muro de bronce, como esa columna de hierro, es tan simple y tan intenso como porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Las batallas son tan distintas, tan diferentes cuando vamos solos que cuando vamos con Dios. Todo lo que enfrentamos en este diario acontecer, en esta vida, se ve tan diferente cuando vamos de la mano de Dios, creyendo y confiando en su palabra y en sus promesas, en lo que Él dice, porque Él es fiel, porque Él es verdadero, porque Él es invencible. No Jeremías, no Yoshimi, no Daniel, no Abdías, no Pedro, no Juan, no Charlie, no Luis, no Juan. Es Dios el invencible. Es Dios el invencible. Y dice, yo estoy contigo. Más adelante voy a ir al Nuevo Testamento para ver esto qué tiene que ver con nosotros en la actualidad, porque pudiéramos decir, bueno, esto fue una promesa muy específica para Jeremías, ¿no? Pero vamos a ver cómo también es para nosotros. Ahora, yo lo que quiero nuevamente decir en esta mañana, el invencible es Dios, no Jeremías, ¿no? Dios, el invencible, estaría respaldando el llamado y ministerio de Jeremías por 40 años. Entonces, otra vez, esto no significa que no sufriría, tampoco significa que todo sería muy fácil, sin situaciones duras, sin situaciones peligrosas. Lo que significa es que Dios lo haría resistente para terminar bien su llamado, para cumplir hasta el final el llamado por el cual Él lo escogió desde antes de nacer. Qué preciosas palabras. Dios lo que estaba haciendo aquí es que le estaba dando seguridad a Jeremías. ¿Seguridad de qué? De que terminaría firme su llamado, de que terminaría fiel al llamado que Dios le había dado, a pesar de todas las cosas, quiero insistir en esto, que él soportaría, ¿no? El hombre, todo el pueblo,
príncipes, reyes, sacerdotes, el pueblo, vendrían a pelear contra él. Se convertirían en sus enemigos. Y mira esto, porque Dios nos fortalece, así como lo hizo con Jeremías, para temer a Dios, no al hombre. Hay tantas cosas que se miran y se hacen diferentes cuando nuestros ojos están puestos en Dios y no en el hombre. Nos volvemos tan frágiles, tan vulnerables, tan cambiantes, poco consistentes cuando nuestro temor está puesto en el hombre y no está puesto en Dios. Dios lo haría fuerte para temerle a Él, de tal manera que ese fuego ardiente en su corazón que penetraba su alma, sus huesos, sus entrañas, todo su ser, era Dios, era el Espíritu de Dios quemando dentro de Él para hacer lo correcto delante de los ojos de Dios. Y esto hace mucha diferencia, porque si quisiéramos agradar a los hombres, claudicaríamos, nos equivocaríamos, tropezaríamos, ¿no? Es mejor tener de enemigo a un ejército entero, a una multitud completa, que tener a Dios de enemigo, ¿no crees? Y Dios estaba con Jeremías. Dios estaba con Jeremías. Yo estaré contigo. Entonces, aquí vemos la clave que sostuvo a Jeremías: la presencia de Dios. La presencia de Dios. Fue Dios en su vida. Fue Dios en su vida, ¿no? Sin ellas él no hubiera podido sostenerse por mucho tiempo. Y así como Dios a Jeremías, Dios también, a través de muchos textos en la Escritura, nos promete sostenernos. Jeremías fue sostenido sobrenaturalmente. No era un muro común, no era una fortaleza común, no era un hombre resistente común. No es que resistió todas esas situaciones porque era un hombre bien echado para adelante, no. Jeremías fue sostenido divinamente. Fue Dios quien le dio la fortaleza para hacer su voluntad. Quizá esta transmisión la estén escuchando muchos hijos, padres, esposos, quizá hombres de negocios, quizá empleados, quizá obreros, quizá ingenieros, que enfrentan diferentes batallas cada día. Quizá esa transmisión la estén oyendo líderes de ministerio, pastores, y saben que en el diario vivir muchas veces enfrentamos grandes dificultades, pero aún los no creyentes las sufren. El tema es que nosotros hemos sido puestos y llamados por Dios para hacer su voluntad, para ser los instrumentos de Dios, para proclamar su palabra y su verdad. Y eso es completamente diferente. A través de la Escritura, no solamente el caso de Jeremías, podemos ver muchos otros. Esta no fue la excepción. Podemos ver la vida de Moisés ante Faraón y ante 2,5 millones de hebreos, la dificultad nada más de pensar todo esto. Josué, cuando es llamado, mira que yo te mando que te esfuerces y seas valiente, que guardes, porque también le promete, porque yo estaré contigo, le promete Dios a Josué, ¿no? David mismo, ¿no? En los salmos podemos ver todas esas expresiones de enfrentar enemigos, de enfrentar batallas, de enfrentar problemas, pero Dios fortaleciendo en medio de dificultades. Daniel, el profeta Daniel. ¿Y qué decía en el Nuevo Testamento de Pedro, de Pablo, de Juan, del mismo Esteban, ¿no?
proclamando la palabra, proclamando la verdad en momentos completamente difíciles y angustiosos, pero manteniéndose firmes en medio de esas situaciones muchas veces injustas, en ocasiones severas, pero Dios fortaleciendo a todos esos hombres. Dios fortaleciendo a todos esos hombres. Y el mayor de todos ellos, sin duda alguna, de todos los ejemplos que podemos encontrar en la Escritura, el mayor de todos ellos, sin duda alguna, es Cristo. Es Cristo. Vayan en sus Biblias por un momento, por favor, a Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2, verso 19. Primera de Pedro capítulo 2, verso 19. Quiero leer algunos versos aquí de esta porción para empezar a aplicar esto a nuestras vidas. Dice así, 1 Pedro 2:19, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofetados y lo soportáis? ¿No? Cuando viviendo separados de Dios, a veces sufrimos maltrato, a veces sufrimos problemas, estando separados de Dios, no siguiendo el camino de Dios y obedeciendo a Dios, muchas veces sufrimos circunstancias y lo soportan, ¿no? Ahora en Cristo, ¿cómo? Más si haciendo lo bueno, es decir, siguiendo a Cristo, sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Vean lo que dice el verso 21, pues para esto fuisteis llamados. ¿Recuerdan la conferencia anterior, el llamado de Jeremías? También hay un llamado a cada hijo de Dios, porque también, fíjate, Cristo padeció por nosotros. El mayor ejemplo de sufrimiento, de peso, de adversidad, de abandono, de dolor, es incomparable al de Cristo. Cualquiera, el de Cristo es el mayor de todos. El mayor de todos, sin duda alguna, es el de Cristo. Y dice que padeció por nosotros, dejándonos que ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y nos da algunas características, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Te das cuenta? El mayor de los ejemplos y el llamado también a hacer su voluntad, a seguir sus pisadas. Y si cuando no éramos cristianos sufríamos, ¿cuánto más? Y lo soportábamos, ¿cuánto más ahora que estamos en Cristo? Y si no estás en Cristo, es el mejor tiempo en el que te vuelvas a Dios. Hoy es un llamado muy importante al arrepentimiento también y a regresar a Dios. Vuelve tu corazón a Dios, arrepiéntete y reconócelo en tu vida. Entonces, vemos en estos textos que a mí me tocó compartir con ustedes cómo Dios prometió fortalecer a Jeremías y prometió estar con él y le prometió vencer, ¿no? 3 cosas. Ahora, ¿qué dice de nosotros? Si decimos, esto fue una promesa muy particular para Jeremías. Vayan conmigo a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 31. Romanos 8, 31. Ábranlo en sus Biblias. Espero que hayan estado preparados con Biblias, con libreta y todos puestos para estudiar la palabra de Dios. Pero el verso 31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Ok? Entonces adversidad, enemigos, pero Dios con nosotros. Entonces, ¿qué le prometió Dios a Jeremías? Estar con él, y Dios aquí nos está mostrando eso mismo. Dice el verso 32,
el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y hablando de estas pruebas por hacer la voluntad de Dios, miren lo que dice el verso 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Verso 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, porque el pueblo, la iglesia en Roma estaba sufriendo también momentos violentos, momentos de persecución, momentos quemaban a los cristianos en las plazas, los ponían como antorchas, los metían a los circos romanos, eran azotados y eran arrastrados por las ciudades. La persecución en los tiempos de Roma fue muy severa. Los tiempos de obscuridad moral y política y por supuesto espiritualmente que se vivía en los tiempos en los que Pablo escribió la carta a los romanos eran igual de intensos. Era enfrentar una oposición tremenda para proclamar la verdad y la justicia de Dios. Y por eso Pablo está trayendo claridad a toda esa iglesia, a todo ese pueblo perseguido. Y miren lo que dice el verso 37. Antes, en todas estas cosas, igual que con Jeremías, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Qué le estaba diciendo Dios a Jeremías? Vencerás porque yo estaré contigo. Es lo mismo de alguna manera con otras palabras que estamos viendo aquí en Romanos, que somos más que vencedores porque Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Para hacer su voluntad, para seguir sus pisadas, para proclamar su justicia y su verdad. Como decía Habacuc e Isaías, hasta que la tierra esté llena del conocimiento de Dios, de la gloria de Dios, como las aguas cubren la mar. Y entonces quiero terminar esta parte de Romanos, por lo cual dice, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y este es un texto muy refrescante para todos aquellos hijos de Dios. Que si no estás enfrentando ahorita esa posición y esa dificultad, habrán momentos muy difíciles en la vida, donde quizá vas a estar a la vez enfrentando diferentes batallas y frentes. Y me refiero al hacer la voluntad de Dios, porque los no creyentes también enfrentan batallas, pero nuestras batallas son en nombre de Dios y de parte de Dios. Y ¿sabes algo? Dios también promete estar con nosotros. La famosísima llamada Gran Comisión que encontramos en el capítulo 28 de Mateo, dice, por tanto, es este el llamado de Jeremías, ¿no? Por tanto, vayan y hagan discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Está el llamado para nosotros a hacer la obra de Dios. Pero el verso 20 dice, enseñándoles que guarden y que hagan todas las cosas que les he mandado. Y mira, ahí está otra vez la promesa. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, dice la Escritura. Jeremías, yo estaré contigo. Iglesia, y he aquí yo estoy todos los días con ustedes hasta el fin del mundo. Vayan y hagan la palabra y proclamen la verdad, la justicia y el juicio de Dios a las naciones.
No callen a pesar de las circunstancias, yo los voy a fortalecer. Entonces, 3 realidades muy intensas. Jeremías fue llamado en tiempos muy difíciles para hablar de parte de Dios, cada uno de nosotros igual. 2, a Jeremías se le prometió vencer al seguir ese llamado, al seguir a Dios. A nosotros también. 3, Dios le prometió fortalecerlo y estar también con él. Y estar con él también a nosotros. 3 realidades. Un llamado, una fortaleza y una victoria de parte de Dios. Dios de igual manera nos ha llamado a proclamar su verdad, a proclamar su palabra, a proclamar las noticias de la cruz ante un mundo que es completamente hostil. Y sabes algo seguro, Dios quiere hacer de nuestras vidas fortalezas que puedan ser como esos pilares de hierro, de acero, como esos muros de bronce que no se vencen y que no se doblan y que no son traspasados. Hombres y mujeres que están dispuestos a ser sal, a ser luz, dispuestos a hablar y no callar, a testificar con sus vidas, a dar su vida por esa verdad que dicen creer, a dar su propia vida a pesar de todo lo que puedan cruzar por esa verdad que dicen creer. Hombres que no son movidos por hombres, sino que son movidos por el Espíritu de Dios. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido, dice Jesús. En el mundo vamos a tener conflicto de todo índole, y ya lo mencioné de alguna manera, a veces problemas económicos, a veces pandemias, a veces enfermedades, persecución, rechazo, a veces dentro de sus mismos hogares, a veces problemas familiares. Pero ¿sabes algo, iglesia? Dios seguirá sentado en su trono por toda la eternidad, reinando con autoridad y haciendo algo más, llevando a sus hijos mar adentro, donde solamente Él los puede sostener. Dios nos lleva muchas veces, mis queridos hermanos, como lo hizo con Jeremías, mar adentro, donde no sabemos si vamos a poder, y Él lo hace. Es Él el que nos sostiene en los momentos más difíciles de nuestra vida. Quiero terminar leyendo el Salmo 127. Creo que todavía tengo unos pocos minutos y quiero leer un tiempo también en el que expresa la adversidad que enfrentó David y cómo su fortaleza estuvo en Dios. Dice el Salmo 27, verso 1. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se contaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Mira esto, solamente era una su petición, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Lo que más anhelaba, no importa todo esto, no importa la adversidad, no importa que esto esté, lo que deseo es a ti, Señor. Lo que te anhelo, solamente te pido, Señor, que tu presencia no falte. Solamente quiero estar delante de ti, mi Señor. Dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. ¿A dónde escondernos, no? En su presencia. Me ocultará en lo reservado de su morada, sobre
una roca me pondrá en lo alto, ¿no? Un lugar seguro. El lugar seguro es Cristo. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová, ¿no? Glorificando a Dios porque la victoria es de Él. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová, ¿no? ¿Qué sí hacer? Buscar su rostro. ¿Qué sí hacer? Escondernos en Él. ¿Qué sí hacer? Buscar su presencia. Y mira esto, ¿no? La oración de David: no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, fíjate, ¿no? Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud, ¿no? Señor, quiero hacer tu voluntad, quiero obedecerte. Déjenme hacer un pequeño paréntesis. Este es el mayor placer de David y el mayor placer de un hijo de Dios y el mayor placer de un verdadero creyente, el hacer su voluntad. Es el mayor gozo que puede haber el obedecerle, el seguir su llamado, el responder a lo que Él nos pide, ¿no? Para no ser vergüenza de nuestros enemigos. 12, no me entregues a voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad, como en el caso de Jeremías, como en el caso de Cristo y de muchos otros más. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en tierra de los vivientes. ¿Qué estaba haciendo? Poniendo sus ojos en la eternidad. Echando mano de la vida eterna estaba David. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. ¿De dónde provenía la fortaleza de Jeremías? La de Esteban, la de Moisés, la de David, la de Josué, la de Pedro, la de Pablo. Cada uno de ellos tuvo una maestría y un doctorado en aflicciones y tribulaciones, pero como Cristo, siguiendo los pasos y los ejemplos del Maestro, que terminó y consumó el plan y el propósito que Dios le había dado al Hijo, siguiendo las pisadas de Cristo, ¿no? Mis hermanos, aquí terminamos con esto y simplemente quiero terminar diciendo: Dios nos da la misma seguridad que les dio a todos sus hijos. La misma seguridad que le dio al profeta Jeremías, ¿no? Esa misma seguridad que leímos en estos 2 versos. Vencerás y yo estaré contigo. Es obra de Dios en nosotros. Es lo que Él promete y lo que Él hace y lo que nosotros somos incapaces. Por último, si tú has escuchado esta transmisión y aún no has conocido al Dios de la Biblia, el primer mar adentro al que quieres ir es a su presencia. Lo primero que tienes que hacer es reconocer que has andado, que has caminado separado de Dios y por tanto en pecado. Y reconocer que no puedes hacer nada ante esa condición, sino aceptar la salvación externa que Dios da. Dios te quiere rescatar de esa condición, como lo ha hecho con millones de nosotros, a través de su Hijo Jesucristo. Entonces pon tu fe en Jesús. Pon tu fe y tu confianza, pon toda tu confianza en Jesús y dile: Jesús, hazme una nueva persona. Jesús, hazme una nueva criatura. Reconcíliate con Dios. Reconcíliate con Dios. Y entonces vendrá a ti una fortaleza fuera de lo común para hacer su voluntad y para andar en sus caminos. Dios, gracias te damos por lo que tu palabra hace en nosotros, por lo que tú puedes hacer en nosotros. Y sabemos, Dios, que tú nos has salvado
que nos has presentado al glorioso Jesucristo. Y nos has amado, Señor, como nadie nos ha amado ni nadie nos amará. Y has sido paciente, Señor, perdonando todos nuestros pecados. Y conoces nuestra debilidad, que muchas veces somos como Jeremías dijo, como niños, inmaduros, incapaces, torpes. Dios, pero no estamos solos, nos has dado tu Espíritu, el mismo Espíritu que levantó entre los muertos al glorioso Jesús. Dios, creemos, Dios, en ti, y creemos que tú nos ayudas y nos fortaleces. No haces que no pasemos, Señor, por tormentas, sino que tú estás ahí para fortalecernos. Como el día de la barca, Señor, cuando las olas crecieron y tú estabas allí para calmar las olas y la tormenta, Dios. Asimismo, en todos aquellos frentes de batalla en los que muchas veces nos encontramos en el día a día, Señor. Así como David, Señor, tú eres nuestro refugio, nuestro escondedero, nuestra roca alta y firme. Tú eres la seguridad, Señor. Tú eres la fortaleza y tú eres la confianza, Señor. Ayúdanos a temerte a ti y no al hombre. Ayúdanos a conocer primero y hacer tu voluntad, Dios. Sea cual sea, Señor. Danos el carácter y la fortaleza para los días, los meses, los años que tú nos des, hacer tu voluntad, Señor. Envueltos en tu gracia, envueltos en tu gracia. Te amamos, precioso Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga y si ya están a punto de ir a comer, buen provecho.